la cruz de madera clavada en la esquina del aula. Cuando llegué a dar clases, eso fue lo primero que me recibió. Cuando acepté entrar a CONAFE, sabía que tarde o temprano me mandarían a una comunidad lejos de todo. Lo que no imaginaba era terminar en un lugar donde después de las 6 de la tarde ni los perros se atrevían a salir. La comunidad se llamaba El Carrizal. Eran apenas unas cuantas casas de madera y lámina, perdidas entre cerros y caminos de terracería. Partí desde la cabecera municipal. Para llegar tuve que viajar casi 4 horas en camioneta y después caminar otros 40 minutos, porque el lodo no dejaba pasar el vehículo. Recuerdo que el chofer me dijo algo antes de irse. Muchacho, si escucha que le hablan afuera en la noche, no salga. Yo lo escuché muy intrigado. Pensé que a lo mejor era una broma de rancho. Me reí y seguí caminando con mi mochila y una bolsa de comida. La escuela estaba apartada de las casas. Era una construcción pequeña de cemento con 2 salones y un techo de lámina. Ahí mismo me dijeron que podía quedarme a dormir mientras daba clases. Cuando llegué me recibió una señora ya grande. Ella se llamaba Martina. Era quien limpiaba el salón y a veces le llevaba comida a los maestros. Mientras me ayudaba a acomodar unas cosas, noté algo raro. En una esquina del aula había una cruz pequeña de madera clavada en la pared. No era un adorno. Tenía flores secas colgadas y una veladora consumida debajo. Le pregunté por qué estaba eso ahí. La señora se quedó callada unos segundos. Es que ahí pasó algo muy fuerte, me dijo, así sin más. Noté que su mirada estaba en el suelo. Sentí incómodo el ambiente de inmediato. Ella me empezó a contar que años atrás un niño llamado Tomás se había quedado encerrado accidentalmente dentro de la escuela. Al parecer había entrado a jugar cuando ya no había clases y nadie lo vio. Esa noche llovió muy fuerte. Por lo que me contó, dijo que el techo tenía una fuga cerca a unas conexiones viejas de luz, y a la mañana siguiente lo encontraron tirado junto a una esquina, pero ya era demasiado tarde. Desde entonces dejaron la cruz ahí. ¿Y qué pasó exactamente?, pregunté. La señora negó con la cabeza. Nadie supo bien. No me gustó escuchar eso, pero intenté no tomarle importancia. Al caer la noche, la comunidad quedó completamente oscura. No había señal de teléfono y la única luz dentro del aula era el foco amarillo que apenas alumbraba. Preparé mi cama con unas cobijas que me había entregado la señora. Todo estuvo tranquilo al principio, hasta que escuché las canicas. Sonaban despacio, golpeándose entre sí una con otra, como si alguien las estuviera aventando contra el piso del salón. Pensé que tal vez había niños afuera jugando, pero luego recordé que ya era casi medianoche. El sonido volvió, pero esta vez más cerca. Me levanté y alumbré con mi lámpara hacia el pasillo, pero afuera no había nada, ni ruido ni viento. Regresé a acostarme tratando de convencerme de que eran ramas cayendo sobre el techo. Y entonces escuché otra cosa, el llanto de un niño llorando muy bajito, como cuando alguien intenta aguantar el llanto para que no lo escuchen. Sentí un escalofrío horrible, como me iba recorriendo todo el cuerpo. Me levanté lentamente y entonces el llanto se paró de golpe. El silencio fue lo peor. Pasaron unos cuantos minutos y después escuché unos pasos dentro del salón. Eran claritos y bien marcados, pero muy despacio, como zapatos pequeños arrastrándose en el cemento de ese salón. La lámpara me temblaba en la mano mientras alumbraba alrededor, porque ahí adentro donde yo me encontraba no había nadie. Pero entonces vi algo que casi me hace perder la respiración. La cruz de la esquina estaba en el suelo. Yo recordaba perfectamente que estaba colgada. Sentí un miedo muy extraño, de esos que no te pueden dejar pensar bien. No sé de dónde saqué valor, pero me acerqué para recogerla. Y una vez que la tuve en las manos, fue cuando escuché un susurro detrás de mí.
Maestro. Me quedé congelado. La voz era la de un niño, suave, pero como cansada. Volteé lo más rápido que pude, pero no vi nada. Y ahí fue lo peor que me pasó, ya que en una de las ventanas había unas marcas. Eran pequeñas sobre el vidrio empañado. Había como unos dedos de un niño. Retrocedí hasta mi cama sin quitar la vista de esa ventana. No dormí esa noche. Cada cierto rato se escuchaban las canicas, a veces pasos y a veces escuchaba ese llanto. Y una vez entre la oscuridad, juraría que vi la sombra de un niño pequeño, sentado en uno de los pupitres del fondo. Cuando amaneció salí de la escuela, apenas aclaró el cielo. Fui directo con la señora Martina. Le conté todo lo que me había pasado esa noche, y ella me escuchó sin sorprenderse. Después suspiró y dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. El otro maestro y el anterior también escuchaban las canicas. Dijo, yo sentí un vacío en el estómago. Le pregunté por qué nadie me había dicho antes. La señora bajó la mirada. De nuevo sus ojos se clavaron en el suelo. Porque si les cuentan, ya nadie quiere venir a dar clases, me dijo. Ese mismo día ayudé a limpiar el salón para distraerme un poco, y mientras movía unos pupitres viejos, encontré varias canicas debajo de un mueble oxidado. Eran canicas antiguas, de vidrio, de un color azul y otras verdes. La señora Martina las vio y se quedó seria. Estas eran las canicas de Tomás, dijo. Esa noche decidí no dormir dentro del aula. Me fui a quedar a la casa de un señor de esa comunidad. Duré todavía 2 meses dando clases en ese lugar, y aunque jamás volví a escuchar algo extraño, siempre me acuerdo de esta historia. Siempre me acuerdo de lo que pasó en ese salón, de la única noche que me quedé a dormir solo en ese lugar. Cuando finalmente me cambiaron de esa comunidad, recogí mis cosas por última vez. Entré al salón vacío para despedirme. En voz baja dije, espero que encuentres pronto el descanso eterno. Gracias por dejarme dar clases. Di la media vuelta y me retiré. Nunca más me ha pasado otra cosa paranormal, pero nunca se me olvida lo que viví esa noche. Les agradezco por escuchar mi historia. Que pasen bonita noche. La leyenda del costalero. Hola comunidad, yo les quiero compartir la siguiente historia. Cuentan que hace muchos años, en la hacienda El Taracuiri, vivía un hombre llamado Cruz. Él admiraba profundamente a la gente rica. Soñaba con algún día pertenecer a ese mundo lleno de lujos y poder. Un día su patrón, don Alonso, para burlarse de él le dijo, mira Cruz, si trabajas duro y te compras un traje decente como el mío, te voy a invitar a una de mis fiestas. Ahí vas a conocer a gente con dinero. Ellos te pueden ayudar a conseguir riquezas, le dijo. Cruz se ilusionó tanto. Trabajó día y noche, ahorró cada centavo y se aguantó el hambre. Y finalmente se pudo comprar un traje negro, un sombrero y unos zapatos perfectamente lustrados. Cuando llegó el día de la fiesta, Cruz se presentó orgulloso en la puerta principal de la hacienda. Pero cuando intentó entrar, don Alonso y todos los invitados comenzaron a reírse de él. Lo señalaron, lo llamaron loco y le dijeron que un simple trabajador jamás sería igual a ellos. Después de que se cansaron de reír, lo empujaron, lo tiraron al suelo y lo dejaron afuera, cerrándole la puerta en la cara. Cruz sintió una rabia tan grande. Se marchó a su casa lleno de coraje. El cielo se oscureció. El viento comenzó a soplar con fuerza. Los animales huyeron y el ambiente se volvió cada vez más helado. Tanto fue su odio que frente a él apareció el mismísimo diablo. Y aquella silueta que estaba parada justo frente a él le habló. Te voy a dar poder para vengarte. Te convertiré en una bestia horrible para que acabes con todos ellos. Pero a cambio me entregarás tu alma, le dijo.
Cruz, cegado por la ira, aceptó, aunque no era tonto. Pidió que hicieran el trato por escrito y puso una condición. Aceptaré darte mi alma, pero te la entregaré al día siguiente, le dijo. El diablo aceptó feliz, pensando que sería el día siguiente de la venganza. En ese instante cerraron el trato. El cuerpo de Cruz comenzó a transformarse. Sus huesos crujieron, su piel se empezó a estirar y su rostro se deformó hasta convertirse en el costalero. Se preguntarán, ¿qué cosa es el costalero? Bueno, el costalero es una criatura horrible, mitad hombre y mitad bestia, muy parecida a un nahual, pero mucho más terrorífica. Es gigantesco, mide más de 2 metros, aunque está tan flaco que parece tener la piel pegada a los huesos. Su cuerpo luce seco, oscuro y agrietado, como un cuero viejo y quemado. Tiene una cabeza de perro salvaje, con orejas largas y puntiagudas, hocico alargado y enormes dientes amarillos y afilados como navajas. Sus ojos brillan con un intenso color rojo fuego. Todo su cuerpo está cubierto de pelo negro, y sus manos terminaron convertidas en enormes garras negras. Pero lo más aterrador es el enorme costal de Ixtle viejo que siempre carga en la espalda. Parece estar a punto de romperse por el peso. Y adentro de ese costal, siempre se escucha que algo golpea. Y eso es el sonido metálico de los lingotes de oro golpeándose entre sí. Bueno, pues ese viene siendo el costalero. En esa cosa se convirtió Cruz. Una vez transformado en esa bestia, entró por la fuerza a la hacienda. Lo que ocurrió esa noche fue una verdadera carnicería. Él asesinó a todos, a los hombres, a las mujeres y especialmente a don Alonso. Le arrancó la carne con sus propias garras y solo dejó los huesos bañados en sangre regados por el suelo. Esa noche nadie quedó con vida. Cuando consumó la venganza volvió a su forma humana, pero lleno de avaricia, reunió todo el oro que había en la hacienda, lo metió dentro de un enorme costal y se fue a dormir a la cama más grande que había en ese lugar. Esa noche él durmió creyendo que por fin era rico, pero se le olvidaba algo. Al día siguiente por la mañana, muy temprano llegó el diablo. Apenas lo vio le dijo: «Vengo por tu alma, es momento que me pagues». Cruz sonrió y sacó el contrato. «Lee bien lo que pusimos aquí, mira, aquí dice que te la entregaré al día siguiente, pues es mañana. Así que regresa mañana para pagarte», le dijo. Lo curioso es que siempre sería mañana. Cada que el diablo fuera a cobrar, siempre se toparía con la misma respuesta: «Te entregaré mi alma al día siguiente». De esa manera nunca le iba a pagar. Cuando escuchó eso, el diablo se llenó de furia al darse cuenta de que había sido engañado usando sus propias reglas. Y ahí mismo lanzó sobre Cruz la peor maldición imaginable. «Maldito seas, quedarás para siempre convertido en esa bestia. Cargarás ese oro que tanto amas por toda la eternidad, y será tan pesado que te dolerá más que el mismísimo infierno. Nunca volverás a descansar», le dijo. Después de maldecirlo se marchó. Cruz se quedó ahí sentado, pensando que simplemente eran patrañas. Pero tiempo después, la gente del pueblo encontró la hacienda llena de cadáveres y huesos. Todos tenían miedo porque la bestia seguía ahí. Entonces llamaron a Fray Benito, un sacerdote conocido por su enorme fe. Fray Benito entró a esa hacienda, se enfrentó al costalero, pero no pudo vencerlo. Aquella criatura era demasiado fuerte, pero logró encerrarlo haciendo un sello sagrado con cruces, rezos y oraciones alrededor de la hacienda. Eso ya le impedía salir y lastimar a las personas. Pero los años fueron pasando y Fray Benito falleció. La hacienda comenzó a derrumbarse, las paredes se vinieron abajo y el sello finalmente se rompió. Desde entonces dicen que los espíritus de los ricos, los cuales fueron asesinados, quedaron atrapados en ese lugar.
Algunas personas aseguran que durante la noche todavía pueden ver sombras bailando. Se les ve riendo entre las ruinas. Son como fantasmas, condenados a repetir eternamente su última fiesta. Pero lo peor fue que el costalero quedó libre. Ahora ya no aparece solo en Taracuiri. Dicen que anda recorriendo Michoacán, Guanajuato y otros estados más, caminando por caminos viejos, ranchos abandonados y carreteras solitarias. Y cuando se acerca, se escucha el sonido metálico del oro golpeándose entre sí. La gente dice algo aterrador. Si lo oyes lejos, es porque está cerca, y si lo oyes cerca, es porque el costalero ya está detrás de ti. Si el costalero te ve, te comenzará a perseguir a toda velocidad, y cuando te alcanza, te va a meter dentro de su costal. Eso es lo que cuenta la gente. Dicen que por dentro el costal es como una licuadora. Los pesados lingotes de oro te golpean el cuerpo hasta triturarte. Los huesos se rompen, la carne se deshace, y los gritos se escuchan por kilómetros. Pero nadie puede salvarte. Y cuando el costal se mueve, por las rendijas gotea sangre junto con pedazos de carne. En el suelo solo quedan pequeños caminos rojos, que según dice la gente, conducen hasta las últimas ruinas de la hacienda. Pero no todo es solamente aterrador. La gente cuenta que sí se puede sobrevivir. Hay dos formas. La primera es burlarte de él. Debes ser lo suficientemente valiente para reírte en su cara y decirle: mírate, sigues siendo un pobre con traje. Si no le tienes miedo, el costalero comenzará a debilitarse. Se pondrá a llorar de una manera horrible, como un perro herido. Y cuentan que si tienes suerte, antes de desaparecer puede caérsele un centenario de oro. La segunda opción es la fe. Si rezas con verdadera fuerza a Dios, la bestia comenzará a gritar desesperadamente, como si las palabras le quemaran el cuerpo, y terminará alejándose. Pero debes tener mucho cuidado, ya que si él detecta miedo en ti, él se enfurece. Entonces usa el costal para aplastarte, hasta convertirte en una masa de carne y sangre. Así que si alguna noche escuchas el sonido del oro en la oscuridad, no salgas a mirar, porque ahí viene el costalero, cargando su maldición eterna. Y si logra atraparte, no quedará nada de ti, ni siquiera el rostro, solamente sangre y vísceras. Te cuento esta leyenda porque ya casi no queda gente que la recuerde, y no quiero que desaparezca. Por cierto, el rancho donde supuestamente estaba la hacienda sigue existiendo. La mayor parte del lugar está abandonada. Algunas casas ya se están cayendo, aunque todavía vive una que otra persona. Y dicen que algunas noches todavía puede escucharse a lo lejos el sonar de aquellos lingotes de oro. Gracias por contar esta leyenda. Que pasen bonita noche. Cuando tenía 19 años, conseguí trabajo como velador en una gasolinera, perdida en medio de una carretera oscura. El lugar estaba lejísimos de cualquier pueblo. No había casas cercas, ni tiendas, ni señal de teléfono, solamente monte y oscuridad. Y ese ruido de los trailers pasando de vez en cuando. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba hasta las 6 de la mañana. La verdad, al principio pensé que sería un trabajo fácil. Las primeras noches fueron tranquilas. Después de las 10 de la noche ya no había servicio. Tampoco abrían la tienda. Y yo me quedaba solo viendo videos en el celular o tomándome un café para no dormirme. El dueño se llamaba Don Mauro. Era un señor ya grande, muy serio, de esos que casi no sonríen. Recuerdo que la primera noche que pasé solo en ese lugar, él me dijo algo antes de irse. Si alguien toca la ventana después de las 3 de la mañana, no le vayas a abrir, me dijo. Yo hasta me reí. ¿Por qué? ¿Me van a asaltar o qué? Le respondí tratando de hacerme el gracioso, pero él ni siquiera sonrió. Solamente ignóralo.
No le vayas a abrir, me dijo y luego se fue. La verdad yo no le tomé importancia. Pensé que quería asustarme porque era nuevo. Esa primera noche que pasé ahí todo estuvo normal, nada fuera de lo común. A la mañana siguiente llegó don Mauro. Me preguntó qué tal había pasado la noche. Yo le respondí que todo estuvo tranquilo. Él me miró serio y extrañado. Me dijo que qué bueno. Me despedí de él y me fui a la casa. Bueno, así pasé como 15 días. Y en la tercera semana, en una noche donde todo estaba normal, hasta las 2:50 de la mañana, recuerdo que la carretera estaba completamente vacía. No pasaba ni un coche. Todo parecía distinto. Y fue entonces cuando escuché el primer golpe. Venía de la ventana lateral de la oficina. Yo levanté la mirada rápidamente. Pensé que era algún conductor queriendo cargar gasolina. Normalmente a veces pasaba eso, porque esa gasolinera solamente vendía en el día, y nunca faltaba el conductor preguntando si había manera de que alguien le cargara. Pero cuando me asomé no había nadie. Sentí un pequeño escalofrío. Volví a sentarme tratando de ignorarlo, y entonces sonó otra vez. Un golpe pero más fuerte en la ventana. Ahora sí me levanté despacio y caminé hasta esa ventana para observar. Y ahí lo vi. Había un hombre parado afuera. Era alto, muy delgado, con ropa negra completamente mojada, como si hubiera salido de un río. La luz del anuncio apenas alcanzaba a iluminarle la cara. Tenía la piel demasiado pálida, pero notaba que su rostro era demasiado amigable. Y no sé por qué me pasó esto, pero a pesar de su rostro amigable, al verlo sentí un miedo horrible. Aún así abrí un poco la ventana. ¿Necesita gasolina?, le pregunté, pero aquel hombre no me respondió. Solo levantó lentamente una mano y señaló hacia la carretera. Yo miré hacia donde él apuntaba, pero no había absolutamente nada. Cuando volteé otra vez, el hombre ya no estaba. Había desaparecido así de la nada. Sentí que el estómago se me hizo chiquito. Salí lo más rápido que pude para revisar alrededor de la oficina, pensando que tal vez había escondido. Pero no encontré a nadie. No había huellas. No había algún carro o alguna moto. Regresé muy confundido adentro y cerré con seguro. Pasaron como 20 minutos, pero ya no pude estar tranquilo. Sentía que alguien me observaba desde afuera. Y exactamente a las 4 de la mañana volvió a aparecer. Esta vez ese hombre estaba parado junto a las bombas de gasolina, quieto, mirando directamente hacia la oficina donde yo estaba. Sentí cómo se me helaba todo el cuerpo. El hombre levantó lentamente la mano y empezó a caminar hacia la oficina, pero no caminaba normal, arrastraba una pierna. Paso tras paso, cada vez más cerca, hasta detenerse justo frente a la puerta. La golpeó con su mano, solo una vez, pero tan fuerte que vibró el vidrio. Yo retrocedí del susto y entonces escuché su voz. «Déjame entrar», dijo. Era una voz ronca, seca, como si tuviera la garganta destruida. Para este punto yo tenía la luz encendida y esta comenzó a parpadear. El hombre volvió a hablar. «Tengo frío. Déjame entrar». Yo estaba paralizado. No sabía qué hacer. No me podía mover. Y entonces escuché cómo empezó a mover lentamente la manija de la puerta. Sentí que en cualquier momento iba a entrar. Me escondí detrás del escritorio sin dejar de mirar la puerta. La manija se siguió moviendo durante varios minutos, hasta que de pronto todo quedó en silencio. Esperé ahí mucho tiempo antes de atreverme a levantarme. No quería mirar. Pero cuando por fin me armé de valor, me acerqué a la puerta y miré por el vidrio. Afuera ya no había nadie, pero en el suelo quedaron marcadas unas pisadas mojadas, como si alguien hubiera permanecido ahí afuera durante mucho tiempo. Cuando amaneció, don Mauro llegó como siempre,
a la misma hora, y para esto yo todavía estaba muy asustado. Apenas entró por la puerta me preguntó qué tenía, pero me miraba como si ya supiera lo que había pasado. «Te espantaron, ¿verdad?», me preguntó. Ahí le conté todo. Él me escuchó, me dijo que me sentara y me ofreció un café. Y entonces don Mauro me empezó a contar lo que había pasado. «Discúlpame, no te quise decir lo que pasaba. Es que si te lo decía, probablemente no ibas a aceptar trabajar aquí. Hace años atropellaron a un hombre justo frente a la gasolinera. El conductor escapó y ahí lo dejó tirado en la carretera. Según la gente, desde entonces se aparece por la madrugada buscando que alguien lo ayude». Después de que don Mauro me contó eso, sin decir una palabra caminó por la oficina. Abrió un cajón y sacó un periódico viejo. «¿Era él?», me preguntó mostrándome el periódico. Sentí que se me fue el aire, porque el hombre de la foto era exactamente el mismo hombre que había visto esa noche. La misma expresión de su rostro, con la misma ropa y esa misma cara pálida. Ese periódico redactaba el accidente que había ocurrido años atrás. Encuentran muerto a hombre atropellado en carretera federal. El conductor se dio a la fuga. La noticia tenía más de 20 años. Yo estaba impactado. Me terminé el café platicando con don Mauro. Después de un rato le dije que ya me iría a la casa, pero antes de irme le hice una pregunta. «Oiga, ¿y por qué ese hombre se sigue apareciendo aquí?». Él miró hacia la carretera vacía y respondió muy despacio. «Porque tal vez él no sabe lo que pasó y siempre se acerca pidiendo ayuda». Ahí comprendí todo. Tenía sentido. Aquel hombre me había señalado hacia la carretera, hacia el lugar donde había ocurrido el accidente. Tal vez quería que lo ayudara. Tal vez él no sabía que ya no estaba en este mundo. Pero aún así, lo que me pasó para mí fue muy aterrador. Para mí eso fue muy fuerte, ya que nunca en la vida me habían asustado. Gracias por escuchar mi historia, comunidad. Que pasen bonita noche. Hola comunidad, buenas noches. Les quiero contar una experiencia que me pasó hace 5 años. Yo soy de México. Actualmente estoy viviendo en Phoenix, Arizona. Y precisamente en este lugar me pasó ese incidente paranormal. En ese tiempo yo trabajaba en un restaurante de comida rápida. Es un restaurante muy popular, de esos que venden hamburguesas y tienen como emblema a un payaso. Supongo ya se imaginarán cuál es. Bueno, pues este restaurante en el que yo estaba abría las 24 horas. Cuando me asustaron en ese trabajo, yo tenía el turno de noche. Mi entrada era a las 10. Y afuera de este restaurante estaba una banca con un payaso sentado. Mucha gente se tomaba fotografías ahí. Otros simplemente se sentaban. Y bueno, esta historia involucra a ese payaso. Una madrugada que el turno estaba muy tranquilo, no había nada que hacer. Nos estábamos casi durmiendo. Y entonces, para que no me venciera el sueño, decidí que iba a tirar la basura. Empecé a sacar las bolsas y salí por la puerta trasera. Acomodé la basura en los contenedores y comencé a dar una vuelta afuera, simplemente para despejar mi mente. La noche estaba completamente tranquila, ni señal de algún cliente. Entonces decidí aprovechar para fumarme un cigarrillo. Y fue aquí donde comenzó todo. Empecé a sentir como que alguien me observaba. Me sentía raro, extraño. Nunca me había pasado algo así, pero yo sentía que alguien me estaba observando. Trataba de buscar alrededor a ver si miraba algo, pero como dije, era una noche muy tranquila. No me sentía seguro, así que decidí entrar a la sucursal. Caminé para entrar por la puerta principal, y justo cuando paso por la banca donde estaba siempre ese payaso, me doy cuenta que la banca estaba completamente vacía. Ese payaso no estaba en ella. Hasta dudé de mí mismo. ¿Acaso habrán quitado ya el payaso?, pensé. Pero no tenía sentido. Ese payaso estaba pegado a la banca,
y de habérselo llevado se tendrían que llevar también la banca. Entonces me empezó a dar miedo. Enseguida entré a la sucursal. Le dije a mis compañeros que el payaso no estaba en la banca. Ellos se acercaron a la puerta y desde ahí vieron que la banca estaba vacía. Nadie entendía nada. Incluso llegamos a pensar que a lo mejor se lo habían llevado para darle mantenimiento. Ya saben, para pintarlo. Pero como era en la madrugada, nadie quiso molestar al dueño. Así que acordamos que por la mañana le íbamos a preguntar. Decidimos no sugestionarnos. Debería hacer eso, pensamos. Y bueno, continuamos con el turno. A los pocos minutos cayó un cliente, y así estuvimos toda la noche. La noche fue tranquila, realmente no hubo mucha venta. Ya casi al amanecer comenzaron a llegar más clientes. Nos vimos muy apurados para sacar las órdenes, y al paso de un rato comenzó a llegar el personal de la mañana. Ya cuando me tocó salir dejé mis cosas, y cuando salimos de la sucursal vimos que en la banca estaba el payaso. Todos nos quedamos viendo. Nos hacíamos la misma pregunta. ¿A qué horas habían puesto el payaso de vuelta? Regresamos adentro y le preguntamos a los compañeros si ellos habían traído al payaso. Pero nos miraban raro. Decían que de qué estábamos hablando. Y entonces en voz baja les contamos lo que nos había pasado en la noche. Les dijimos que ese payaso no estaba ahí, pero ellos se rieron de nosotros. Dijeron que cómo decíamos semejante cosa, que eso no era posible, que ese payaso tenía años en el mismo lugar, y nunca bajo ninguna circunstancia se lo habían llevado para darle mantenimiento. Mis compañeros y yo no sabíamos qué decir. Entonces simplemente caminamos de nuevo a la salida, y ahí afuera nos reunimos. Todos estábamos completamente seguros de haber visto esa banca vacía. La verdad a mí me dio mucho miedo, pero acordamos seguir platicando en el próximo turno. Cada quien se fue para su casa, y yo todo el día no dejaba de pensar en eso que había pasado. Por la tarde yo le hablé al dueño y le conté lo que había pasado. Él me dijo que eso era imposible, que ese payaso nunca se quitaba de ese lugar, que seguramente por el cansancio del turno lo había imaginado. Incluso me preguntó si estaba bien, si quería algunos días para tomarme algún descanso, pero yo le dije que no, que lo más probable es que como él decía, yo lo había imaginado. Pero claro, solamente le dije eso por darle la razón, porque yo en el fondo sabía lo que vi esa noche. En el próximo turno, apenas llegué a la sucursal, lo primero que hice fue voltear a ver a esa banca. Y ahí estaba ese payaso, con esa sonrisa que lo caracteriza. Nada más lo veía y me daba escalofríos. Recordaba lo de aquella noche. Una vez me reuní con mis compañeros, estuvimos conversando un poco, y hasta hicimos una apuesta para ver quién le tocaba sacar la basura en la madrugada. Por suerte a mí no me tocó. Bueno, pues era nuevo turno y nueva noche, así que decidimos no darle importancia. Decidimos dejar de pensar en eso y nos pusimos a trabajar. Atendimos pocos clientes de entrada por salida. Y luego entre las 2 y las 4 de la mañana era cuando el turno estaba más muerto. De vez en cuando salíamos para ver directo hacia esa banca, y ahí estaba ese payaso en su lugar. Así pasaron varios turnos y no ocurrió nada. Hasta que en otro turno, precisamente entre las 2 y las 4, alcanzamos a ver que a lo lejos estaba parada una silueta. Era muy similar a la de un hombre, pero era muy parecido a ese payaso. Uno de mis compañeros nos dijo que nos asomáramos, y cuando fuimos a ver, nos dimos cuenta que esa banca estaba vacía, y a lo lejos entre las sombras, alcanzábamos a ver aquella silueta que no dejaba de mirarnos. Miraba directamente hacia la sucursal. Yo me sentía aterrado, sabía que eso era el payaso. Nadie quiso salir del restaurante, incluso pensamos en reportarlo al 911, pero nos contuvimos. Ahí seguíamos viendo aquella silueta. Después de un largo rato, aquel hombre comenzó a caminar. Se empezó a alejar de la sucursal. Lo perdimos de vista, pero esa banca seguía completamente vacía. Uno de mis amigos le tomó una fotografía. Dijo que se la iba a enseñar al dueño. Acordamos que lo íbamos a esperar por la mañana y que íbamos a hablar con él. Todos nos fuimos al mostrador y ahí estuvimos platicando. Ya no le quisimos prestar atención. Después de unos minutos comenzaron a llegar los clientes. Y pasó exactamente como la primera vez. Nos pusimos a trabajar y nos olvidamos de ese payaso. Después de unas horas llegaron los del turno de la mañana.
y ya cuando salimos ese payaso de nuevo estaba en su banca. Total que allí estuvimos conversando afuera, y ya cuando vimos que el dueño llegó en su auto, nos acercamos con él para platicar. Ni siquiera dejamos que entrara a la sucursal. Le volvimos a contar todo, y ahí mi compañero le enseñó las fotografías. Una donde estaba la banca vacía, y otra desde adentro de la sucursal, mostrándole aquella silueta que nos estaba viendo desde la oscuridad. Mi patrón observaba las fotografías. Decía que no entendía cómo eso era posible, pero que iba a hacer algo al respecto. Y yo pienso que nos creyó, porque ambas fotografías fueron tomadas desde adentro de la sucursal. Desde ahí había un ángulo que daba directo a esa banca, y desde ahí también enfocaba perfectamente a ese hombre que nos observaba. Supongo que ese fue el factor para que él nos creyera. El patrón dijo que iba a hacer algo al respecto, que iba a poner una cámara de seguridad enfocando directamente hacia esa banca, y que si ese payaso tenía vida propia, iba a quedar capturado en video. Él nos aseguró que ese día quedaría la cámara, que podíamos regresar a trabajar sin ningún problema, y hasta se portó muy amable. Dijo que cualquier cosa no dudáramos en hablarle, no importaba si era en la madrugada, que él personalmente iba a ir a revisar, que primero estaba nuestra seguridad. La verdad nos sentimos respaldados, y tal como el patrón lo dijo, al siguiente turno que llegamos ya estaba una cámara de seguridad. De hecho, esa noche el patrón nos habló. Nos dijo que la cámara ya estaba lista, que estaba funcionando las 24 horas, y que si algo ocurría, todo iba a quedar capturado en video. Bueno, pues de esa forma nos sentimos más tranquilos. Pero desde que esa cámara se puso, nunca volvió a ocurrir algo. Ese payaso nunca más se volvió a parar de esa banca. Yo duré trabajando 2 años más a partir de ese suceso, y en esos 2 años nunca se volvió a repetir otro incidente así. De hecho, mis compañeros y yo siempre nos asomábamos por morbo. Queríamos que ese payaso se levantara, porque queríamos ver cómo quedaba todo capturado en video. Pero eso nunca se dio. Lo que sí pasaba y era muy extraño, era que cuando salías afuera en la madrugada, ya sea a tirar la basura, o simplemente a despejar tu mente, sentías como alguien te estaba observando. Y sobre todo cuando le dabas la espalda a esa banca. Sentías que ese payaso te observaba. Sentías una vibra extraña. Hasta la fecha yo pienso que ese payaso esconde algo, pero a día de hoy desconozco si haya ocurrido otro incidente. Les agradezco por tomar en cuenta mi experiencia. Gracias por escucharme. Que pasen buenas noches.